Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses. Vamos a ir con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Y si bien vamos a estar estudiando los versículos 9, 10 y 11, vamos a leer desde el versículo 1 para ver la línea argumentativa del apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, estamos dentro de una sección interesante de la carta de Pablo a los Filipenses, que va desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 18. Todo eso es una unidad de pensamiento. Y el tema central de esta unidad es cómo vivir como dignos del Evangelio, cómo vivir como dignos ciudadanos del cielo, cómo nos debemos comportar como dignos del Evangelio. Al final del capítulo 1, hermanos, vimos que tenemos que estar firmes, unidos, activos contra los problemas externos. Pablo, después, en los versículos 2 al 5, exhorta a los filipenses a que tengan un mismo sentir. Les llama a los hermanos a la unidad, al amor mutuo, al servicio abnegado y un servicio sacrificial. Les anima a que no miren primeramente sus necesidades, sino que estén prestos a suplir las necesidades del prójimo. Y para que puedan captar la idea de lo que Pablo quiere decirles, les muestra el mayor ejemplo de humillación. ¿Quién es? Cristo. Cristo. En el versículo 5, Pablo les manda a que tengan la misma actitud mental, el mismo sentir. Esa es la idea que tuvo Cristo. En otras palabras, les muestra Pablo el Evangelio de Cristo con el propósito de que ellos entiendan cómo es que tienen que vivir la vida cristiana. Y hermanos, si hablamos de humillación, los versículos 6 al 8 nos muestran claramente lo que Cristo hizo. Cristo, siendo igual a Dios, teniendo toda la gloria, todo el honor, toda la autoridad, se humilló. Él se despojó, se hizo semejante a los hombres, igual a nosotros. Él vivió como un ser humano normal, pero sin pecado, porque era lo que necesitábamos. Si bien para nosotros eso ya es demasiado, de que una persona como el Señor Jesús, con todo el poder, con toda la autoridad, siendo igual a Dios, se despoje de todo ese poder, autoridad, alabanza, gloria, se haya convertido en ser humano, para nosotros eso ya es mucho. Jesús fue un paso más. Jesús se humilló aún más, muriendo de la forma más vergonzosa y muriendo de la forma más cruel posible. La muerte de cruz. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él mismo se entregó, Él mismo se despojó, se humilló, para que nosotros podamos tener vida eterna en su muerte y su resurrección.
La actitud de Cristo, meditemos en esto, la actitud de Cristo lo llevó a tener una conducta. ¿Notan? Allá pues en nosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar. Y fue una acción, no fue algo que solamente se quedó en él, sino que lo demostró a través de la acción. La actitud de Cristo lo llevó a tener una conducta y esta conducta era un camino descendiente de humildad. Y el camino de humildad es un camino de humillación voluntaria. Él se humilló. Hermanos, como estuvimos viendo anteriormente, la humildad no es creerse menos. No es servirte a vos, sino es servir a los demás. No es tener baja autoestima, es servir al prójimo, es pensar menos en mí y pensar más en los demás. Y hermanos, es difícil para nosotros lograr esa conducta debido a que nuestro pecado, a nuestra inclinación que tenemos. ¿Cuál es nuestra inclinación? A ser protagonistas, a centrarnos en nosotros, con ese deseo que nos reconozcan o simplemente vivir de la forma en que yo quiero sin pensar en lo que Dios demanda. Y la pregunta es obvia, ¿qué es lo que Dios demanda? Y Dios, según este pasaje, demanda obediencia, demanda humildad y demanda servicio. Demanda obediencia, humildad y servicio. Y estas demandas, y quiero hacer esta aclaración, estas demandas no son necesarias para alcanzar la salvación, porque somos salvos ya por la obediencia, la humillación y el sacrificio de Cristo. Eso está más que claro. Pero si somos salvos, si Cristo ha transformado nuestro corazón por medio de su gracia, entonces día a día es transformada nuestra mente y esa transformación lleva a una actitud diferente y esa actitud nos lleva a una conducta diferente. ¿Se entiende? Ahora, entrando en nuestro pasaje, vemos un cambio notable. En el versículo 9 vemos un cambio en lo que viene narrando el apóstol Pablo. Pablo no se centra en la acción de Cristo, sino se centra en la acción del mismo Padre Celestial. Del mismo Padre. Además, ya no habla de humillación, de la humillación de Cristo, sino empieza a hablar de la exaltación, del señorío y del reconocimiento de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ¿de qué forma la exaltación de Jesús encaja con el ejemplo que Pablo presenta a los filipenses? Porque hasta el versículo 8 nosotros lo podemos entender. La misma humillación que tuvo Jesús, ese ejemplo de humillación, es el ejemplo que el Señor nos deja a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. La misma humildad, el mismo servicio, la misma entrega es lo que el Señor demanda de nosotros como hijos suyos, obviamente por su gracia. Ahora, ¿qué tiene que ver esta parte de exaltación? ¿Por qué cambia rotundamente? Y hermanos, es muy importante. Era muy importante para los filipenses y es muy importante para nosotros como iglesia. La mejor forma de entender este pasaje es ver de nuevo, a través del ejemplo de Jesús, que apunta al futuro que también les espera a los filipenses que se mantienen fieles. Es un grito de ánimo. Un grito de ánimo a la iglesia de Filipenses, que digan: sigan creciendo en servicio, sigan creciendo en humildad, humíllense, sirvan al Señor, sirvan al prójimo, porque les espera un futuro glorioso. Del mismo modo en que Dios exalta a Cristo en respuesta a su obediencia, así serán glorificados los filipenses si se mantienen firmes en la fe, soportando la persecución y buscando la unidad los unos con los otros, dice un comentarista. Hermanos, esto encaja con el énfasis que Pablo hace ya en el capítulo 1, versículo 9 al 11, cuando habla del final escatológico de la santificación de los filipenses. Es algo que Pablo siempre lo va a tener en mente, el futuro glorioso de cada uno de los cristianos. Hermanos, la vida del cristiano se tiene que caracterizar por la unidad en amor, por la unidad en humildad. Debemos disponer nuestros corazones, hermanos, para servir al Señor. Ahora,
Cuando nuestra vida se caracteriza por una abnegación a nuestro yo y nos aferramos a Cristo de tal forma que nuestra vida se centra en agradar a Dios con todo nuestro ser, entonces hay promesa de recompensa para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que solamente lo diga Pablo, las Escrituras muestran eso. Hay un libro en el Antiguo Testamento que muestra eso de una forma muy gráfica a través de varios ejemplos, y es el libro de Samuel. En el libro de Samuel, una de las cosas que se va a reiterar de muchas formas es esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Recuerdan cómo empieza 1 Samuel? Con Ana, una mujer que no podía tener hijos. ¿Y qué le pasaba a Ana? Era humillada por no tener hijos. ¿Y qué es lo que hace Ana? Descansa en el Señor, derrama su corazón, se humilla ante la presencia de Dios en el templo, ora a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo bendice. Dios la bendice. Y después está el canto hermoso de Ana, que nosotros podemos ver eso, la tesis de todo Samuel, que Dios bendice a aquellas personas que se humillan. Luego tenemos el ejemplo de Saúl, una persona que había empezado bien, después fue arrogante. ¿Y qué pasó con Saúl? Dios lo destituyó. ¿A quién puso? A un pastor de ovejas, a David. ¿Y qué pasó con David cuando quiso crecer y pensar que él era solamente el que podía tomar las decisiones y cometió pecados y todo? ¿Qué pasó? Dios lo castigó y después lo restituye cuando David se humilla. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Santiago capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso, hermanos, a nuestro pasaje de hoy lo vamos a dividir en 3 movimientos ascendentes. No vamos a ver la humillación de Cristo, pero eso va a ser lo que nos va a catapultar para que nosotros podamos entender nuestro pasaje. No nos vamos a olvidar, no lo vamos a dejar de lado a la humillación, porque es parte del mismo mensaje. En estos 3 movimientos vamos a ver versículo 9, la exaltación, versículo 10 al 11a, vamos a ver la confesión universal del señorío de Cristo. Y después en el movimiento 3 vamos a ver el propósito, que es el versículo 11 al final. Por eso vamos a comenzar con versículo 9, la exaltación. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Noten cómo dice. Dice el versículo: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. El versículo comienza con este por lo cual. Eso lo que va a hacer es, obviamente, unir los versículos 5 al 8 con lo que sigue diciendo. Nos muestra la reacción de Dios Padre a la humillación de Cristo. La idea de esta frase, hermanos, es hermosa, porque así como Cristo estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, Dios Padre estuvo dispuesto a exaltarlo hasta lo sumo. Dios Padre estuvo dispuesto a exaltarlo. Dios Padre es el que realiza la acción. Y Pablo dice que lo exaltó hasta lo sumo. La palabra en el griego significa, en argentino, lo superexaltó. Esa es la idea. Lo superexaltó. Lo exaltó hasta el grado máximo posible. Ahora, hermanos, esto no significa que Cristo ahora tenga una gloria más grande que antes. Esto no significa, ya que cuando nosotros leemos Juan capítulo 17, la oración de nuestro Señor Jesucristo a su Padre, vemos que Jesús oraba al Padre diciendo esto: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Jesucristo volvió a su gloria tal como la tenía antes y que siempre la tuvo. Solamente que en la tierra esa gloria estuvo velada con un cuerpo humano. Con un cuerpo humano. Hermanos, tampoco significa que Dios recompensó a Cristo. No tenemos que hablar de la exaltación de Cristo como una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada. Si nosotros entendemos, si nosotros interpretamos la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo como una recompensa de Dios, entonces significa que yo también puedo hacer algo para ganar el favor de Dios. Y no podemos nosotros hacer nada para ganar el favor de Dios. Como dice Romanos, no me acuerdo si capítulo 4 me parece que es, que la justificación, la justicia de Dios se da por gracia. Porque si es por recompensa, deja de ser gracia y pasa a ser algo meritorio. Cristo no hizo la obra de Dios por obligación, sino que Él mismo se humilló, como lo vimos anteriormente. Ahora, hermanos, ¿qué sí significa esto? ¿Qué significa este versículo? Sí significa que es una reivindicación del señorío de nuestro Señor Jesucristo. No es una recompensa. Cristo pudo dejar su gloria, hacerse un ser humano, morir de una forma vergonzosa y cruel y resucitar al tercer día porque Él estuvo dispuesto a humillarse y obedecer la voluntad de su Padre. Y lo hizo por amor a Dios y por amor a todos aquellos que el Padre le dio, a su pueblo especial, a vos y a mí, querido hermano, a su rebaño. No es que Jesucristo fue Señor después de su muerte y resurrección, sino que a través de su muerte y resurrección, su señorío se hizo visible ante los ojos de todos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre, no es solamente Dios, sino que también es hombre. Y eso es lo más maravilloso y lo más extraño y lo más sublime para cada uno de nosotros. Que aquel que está sentado en el trono no es solamente Dios, sino que tiene esa esencia de Dios y de hombre. Por eso Él nos entiende. Por eso cuando caemos en humillación, cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, nos entiende. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Aquel que tiene el poder, pero que también es hombre. Y hermanos, este versículo 9 sigue diciendo que le dio un nombre que es sobre todo. Y eso es lo que va a demostrar un poco más acerca de la exaltación de nuestro Dios. Si bien después vamos a ver quién es ese nombre que se le dio a nuestro Señor, en esta sección, hermanos, nos sirve para dimensionar la exaltación de Cristo. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y una de las formas en que lo exaltó no es solamente a través de su resurrección, a través de su ascensión, sino que le dio el nombre, dice la Biblia de las Américas, el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que le es dado a nuestro Señor es un nombre que está por encima de todo. Hermanos, recuerden que en la antigüedad los nombres tenían características importantes de la persona que los llevaba. Los nombres en ese tiempo tenían algo que ver con la personalidad o con el propósito que tenía. Jacob significaba engañador y vaya que lo fue. Y por otro lado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? El Salvador del pueblo. Tenía algo que ver. Por lo tanto, este nombre que se le otorga a Jesús, el nombre que es sobre todo, manifiesta visiblemente a todo el universo una característica elemental de su persona. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Pero por ahora, en este versículo 9, vamos a tratar de todo esto que estuvimos viendo, bajarlo a tierra. ¿Qué tiene que ver este versículo 9 con nosotros? ¿Qué tiene que ver la exaltación de Cristo, ese nombre que es sobre todo, con nosotros? ¿Cómo impactaba eso en el corazón de los filipenses y cómo impacta eso en nuestro corazón?
hermanos, como dije anteriormente, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de consuelo para aquellos creyentes que eran oprimidos en ese entonces. Especialmente aquellos que, como los filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 y 30, sufren opresión por causa del Evangelio. ¿Recuerdan? Versículo 27 y 30 lo había predicado Nico. Estuvimos viendo que ellos tenían que estar unidos, firmes y valientes contra las acechanzas externas, contra los enemigos externos. ¿Sí? Por lo que ellos estaban pasando mal. Primera Corintios, que cuando se habla de los de Macedonia, especialmente de los filipenses, notamos que ellos estaban en profunda pobreza. Estaban en profunda pobreza. Entonces, había problemas. Y esto es un shock de ánimo para estos creyentes, que puedan ver a Cristo, al que le estaban sirviendo, glorificado, pero también ayudaba en la parte interna de la iglesia, a que crezcan en unidad, a que crezcan en humildad. De decir, ustedes siguen a Cristo, vean el ejemplo de Cristo. Hay algo que tengo que hacerles volver a sus memorias, hermanos, y es esto. Cristo no solo se humilló a sí mismo. Escuchen esto. Cristo no solo se humilló a sí mismo, sino que además permitió ser humillado por su misma creación. No solamente Él se despojó de su gloria, sino que en esa humillación Él permitió que su misma creación lo humille. Y esta es una verdad, hermanos, que tiene que hacernos meditar. Muchas veces nosotros somos humillados y no escapamos a esa verdad. Muchas veces nosotros somos humillados y el problema, hermanos, no radica en ser humillados, porque el Señor mismo dijo que eso nos iba a pasar. Si se lo hicieron con el Señor, ¿cómo no nos van a hacer a nosotros? El problema, hermanos, radica en dónde está puesto nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? Y hermanos, no estoy hablando de que cuando nos humillen siempre tenemos que estar callados. Porque esa tampoco es la idea. No. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro Señor Jesucristo respondió ante los reiterados intentos de humillación. Pero lo que sí es diferente, la actitud de Cristo. La actitud de Cristo era totalmente diferente. Y hermanos, eso va en contra de la sociedad. Eso va en contra de la sociedad. Si te humillan, hermanos, en el trabajo o en la escuela, la actitud nuestra es defendernos, defender nuestra imagen, enojarnos, hasta a veces ir a las manos. Pero hermanos, si te humillan en el trabajo o en la escuela, ora al Señor. No busques hacer justicia por mano propia. Obviamente, responde si es necesario. Responde si es necesario. Pero por sobre todas las cosas, trata de ganar a esa persona mediante tu actitud, mediante tu amor y mediante tu servicio. ¿No suena loco eso? Aquella persona que te humilla, vos como cristiano deberías responderle con amor, con servicio y con humillación. Para la sociedad eso es una locura, pero ¿saben qué? Es lo que Cristo hizo con vos y es lo que Cristo hizo conmigo. Esa es la actitud de nuestro Señor. Que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Notan? Esa es la actitud de nuestro Señor. Ahora, hermanos, si un hermano de la iglesia te humilla, que puede pasar, porque cada uno de nosotros somos pecadores, de nuevo, recuerda que todos estamos creciendo en el Señor. Si te humilla, dice las Escrituras, ve tú y arréglalo. Eso es lo que dice las Escrituras. Si ves que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a arreglar las cosas. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, sirve a tu hermano. Sirve a tu prójimo. Recuerden algo. Había una pequeña disputa, había una pequeña pelea dentro de la iglesia de Filipenses.
Evodia y Síntique, personas que habían sido de mucha ayuda, de bendición a la iglesia, porque ellas participaban junto con Pablo en el alcance del Evangelio. No sé qué pasó, la Biblia no nos dice qué pasó, pero en un momento ellas se distanciaron, ellas se pelearon, y eso podía provocar que la iglesia se divida. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Junta esto y los une en Cristo. Vean lo que Cristo hizo. Son comprados por la misma sangre, tienen la misma gracia y tienen dones preciosos. Sírvanse unos a otros. Y eso va a hacer resplandecer la gloria de Cristo. Hermanos, si nosotros crecemos en humildad, en servicio, en mostrar a Cristo en nuestras vidas, entonces hay promesa de exaltación para nosotros. Y hermanos, hay algo maravilloso y varias veces vamos a ir a Apocalipsis para que nosotros podamos entenderlo. Noten lo que dice John MacArthur respecto a esto. En la maravillosa gracia de Dios, los creyentes no solo serán herederos juntamente con Cristo, sino que también participarán de sus nombres. Nosotros, pecadores salvados por gracia, también vamos a participar por los nombres de nuestro Señor. A través del apóstol Juan, Dios promete esto en Apocalipsis. El que vence, es decir, todo creyente verdadero, dice MacArthur, yo los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando sea glorificado sobre todos los creyentes, se escribirá el nombre, sobre todo creyente, se escribirá el nombre de Dios, Padre, mi Dios, el nombre del cielo, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y el título supremo del Señor, mi nuevo nombre. ¿Saben qué significa eso? Esos nombres, dice MacArthur, esos nombres serán para ellos como una marca, como un sello con quienes son propiedad, como quienes son propiedad de Dios y se identifican con Él plena e íntimamente. Qué hermoso. Qué hermoso saber que nosotros, cuando estemos en el cielo, toda lágrima, todo dolor va a pasar y nosotros vamos a ser a la imagen de Cristo. Y Apocalipsis dice, nosotros mismos vamos a llevar esos nombres como marca, como propiedad exclusiva de nuestro Señor. Qué lindo es poder meditar en eso, hermanos, y que esas verdades y ese ánimo nos lleve a nosotros a poder crecer en humildad y en servicio. Pero el pasaje no termina ahí. Vamos a ver el segundo movimiento. Versículo 10. Dice el versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. El segundo movimiento es la confesión universal del señorío de Cristo. Noten, hermanos, que el versículo 9 dice que Dios le dio un nombre. Y el versículo 11 dice que Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Esta palabra de Señor es la palabra kurios en griego, que significa Señor, denota autoridad, supremacía. Lo más asombroso, hermanos, de este pasaje, que la palabra kurios que nosotros leemos en el Nuevo Testamento viene de la palabra hebrea Yahvé, el famoso tetragramatón. En el Antiguo Testamento, para los judíos, el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, como lo conocemos nosotros, era un nombre muy sagrado. Era un nombre muy sagrado. Es el nombre que Dios se dio a conocer a Moisés como el Dios del pacto. Y su significado es su autoexistencia. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Por eso, hermanos, los judíos odiaban tanto a Cristo. Lo odiaban.
¿Por qué? Porque mientras él estuvo en la tierra, proclamaba esto: yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Estaba usando la palabra Yahvé, el nombre sagrado. Esta palabra, hermanos, no tiene igual en la literatura griega. La palabra Yahvé del hebreo, que ni siquiera los judíos lo podían pronunciar, no tenía igual en la literatura griega. Por lo que cuando la Septuaginta traduce el Antiguo Testamento al griego, cambiaron la palabra Yahvé por la palabra Kurios. Por la palabra Kurios, que implica señorío supremo. La idea es: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor de señores, Jesucristo es Jehová. Jesucristo mismo dijo algo muy interesante: antes de que Abraham fuese, Yahvé, yo soy. Isaías 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Isaías 45, versículos 5 al 6, dice: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y en ese mismo pasaje, Isaías 45, versículo 23, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Interesante. Interesante. Porque esta profecía de Isaías 45, versículo 23 en adelante, tiene su cumplimiento en Cristo. Tiene su cumplimiento en Cristo. En Filipenses dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Yahvé. Toda la creación inteligente se postrará ante Cristo y lo reconocerá como Señor. Y Apocalipsis nos muestra un vestigio de ese cumplimiento futuro. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Notan el pasaje que acabamos de leer? Dice que el cordero que fue inmolado, el cordero que fue humillado, el cordero que fue muerto, es digno de tomar todo aquello en el cual él se despojó. ¿Notan eso? Todo aquello por el cual él se despojó. Él es digno de honra, él es digno de gloria, él es digno de riqueza, él es digno de alabanza. Porque él fue quien se despojó de todas esas cosas para venir a ser un siervo, en total sumisión a los mandatos de su Padre. Cristo se humilló a sí mismo, muriendo en la cruz como un maldito. Es por eso que un día todos se postrarán ante su majestuosa gloria y lo reconocerán como Señor. Y algo más hermoso respecto a este apartado: la declaración, hermanos, de que Jesucristo es Señor no es solamente una confesión escatológica, no es algo que lo vamos a hacer en el futuro, sino que es una confesión que nuestros hermanos en Cristo lo vienen proclamando con fuerza desde el cristianismo primitivo. Noten esto:
Pedro, en Hechos, capítulo 2, cuando él empieza a predicar, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Curios, y Cristo, el Mesías. El apóstol Pablo también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Curios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hermanos, eso tiene mucha lógica. Hay que tener mucha convicción del Espíritu Santo para declarar que aquel que fue hecho maldito en una cruz de vergüenza es Señor. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder, es algo maravilloso. Nuestra carne no nos permite por sí mismo hacer semejante declaración por el simple hecho de que no queremos tener un Señor por encima nuestro. Es más, nosotros queremos ser nuestros propios señores. Y para agregar algo más, en ese tiempo, decir que Jesucristo es el Señor era negar el señorío del emperador de turno, por lo que te acusaban de traición y eso te llevaba a, en el mejor de los casos, a que te maten de una forma linda. Eso era traición, eso se pagaba con la muerte, no era un juego. No era un juego. El apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 17, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ese Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Y capítulo 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es Señor. Hay un comentarista que dice, no es simplemente una palabra o título, una especie de señal para que las rodillas comiencen a doblarse y las lenguas a proclamar. No es a la mera mención del nombre que grandes cosas comienzan a ocurrir, sino por su mismo valor, por lo que sí significaba. Por tanto, lo que Filipenses 2, del 9 al 11, declara es que por la virtud del poder y la majestad de Jesucristo y su reconocimiento como Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua lo proclamará. ¿Qué significa esto? Que toda creación inteligible, ángeles, demonios y los seres humanos, cuando vean la majestad de Cristo en su gloria, va a pasar lo mismo que hizo Juan cuando vio a Cristo en toda su gloria. ¿Qué hizo Juan en capítulo 1 de Apocalipsis? Se postró. Se postró. Ahora, eso de forma universal. Y esto tiene muchas implicaciones para nosotros, hermanos, porque en aquel día, y estas son las aplicaciones de este punto, en aquel día toda rodilla se va a doblar delante de Cristo y todos van a confesar que Él es Señor. Algunos lo van a hacer con un corazón lleno de alegría, de gozo, porque fueron salvados por ese Rey de Reyes. Pero por otro lado lo van a hacer de una forma de derrota. Van a declarar que Jesús es el Señor, pero de una forma de derrota, de vergüenza. Todos aquellos hermanos que hoy lo niegan, todos aquellos que van en contra de Cristo, todos aquellos que hoy pisotean el nombre de Cristo, obligadamente van a tener que reconocer que Jesucristo es real, que es el Señor de señores, porque nadie va a poder soportar la gloria de su señorío. Hermanos, muchos hoy lo niegan, pero ese día lo van a confesar como Señor, como Yahvé. Esto tiene mucho sentido, queridos hermanos, ya que la Biblia nos declara que todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Señor Jesucristo enciende la alarma en Mateo capítulo 7, un pasaje conocido. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hemos visto, hermanos, que llegará un momento en que toda rodilla se doblará. Es una expresión de reverencia, de sumisión obediente. Y toda lengua reconocerá que Jesucristo es Señor. Y este es el fin supremo de la obra de Cristo.
De manera visible, de manera poderosa, toda su gloria será develada y todos nos postraremos ante la hermosura de su señorío. Pero hermanos, ¿qué hay de la actualidad? ¿Qué hay de nosotros hoy en día? Hay un error abismal, hermanos, en las iglesias evangélicas de hoy. Hay una corriente teológica que ha logrado separar, entre comillas, ha logrado separar el señorío de Cristo de la salvación. Esta corriente teológica falsa ha creado un nuevo estilo cristiano, que se lo denomina el amorío de Cristo versus el señorío de Cristo. Esta falsa teología declara que Dios nos ama tal como somos y que podemos ir en arrepentimiento y fe a Dios y Él nos amará, que de hecho eso es cierto, y que de a poco podemos ir entregándole áreas de nuestras vidas. Noten cómo lo hacen, cómo tergiversan las Escrituras. Según ellos, yo puedo entregar mi corazón a Cristo para que Él me salve, pero si quiero, más adelante, le puedo entregar mis oídos o mis manos, mis pies, mi mente o algo. Esto implica, hermanos, según las Escrituras dicen algo totalmente diferente. Dice que si Cristo es tu Salvador, también es tu Señor. Porque Él no solamente quiere tu corazón, no solamente quiere tus sentimientos. Cuando las Escrituras hablan de corazón, habla de todo el espectro central que maneja tu voluntad, tus sentimientos, tus acciones, tus actitudes, por dónde estás, qué es lo que decís. Dios quiere toda tu vida. Él quiere tomar las riendas no solamente de nuestro corazón, sino también de todo nuestro ser. Todo lo que hacemos tiene que estar afectado por el señorío de Cristo. Y hermanos, para nosotros el hecho de que Jesús sea nuestro Señor implica que nosotros somos sus siervos. Y nosotros como siervos, comprados a precio de sangre, debemos someter toda nuestra voluntad al servicio abnegado de su gloria. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que debemos tener la misma actitud mental que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue esa actitud mental? La de humillarse y ser obediente a los mandatos de su Padre. Como hemos leído en Juan 17, el propósito de la vida terrenal de Cristo fue obedecer y llevar gloria a su Padre. Si nuestro Señor hizo eso, y según Pedro nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas o hacer lo mismo, el señorío de Cristo tiene que afectar nuestras decisiones en la vida cotidiana. Cristo es el ejemplo más grande de humillación, de amor, de humildad, de servicio. Toda su obra tenía un propósito principal y ese es mi último movimiento, el propósito de Dios. Pero hermanos, el señorío de Cristo debería afectar nuestra vida, tiene que afectar nuestra vida, tiene que afectar las cosas que son primordiales para nosotros. Hay muchas formas de humillarnos a nosotros. Hoy está fresco. Y hoy está lindo para estar acostado. ¿Sí o no? No se hagan los santos, digan sí. Ahí está. Está lindo para estar. Pero el Señor nos manda a congregarnos. ¿Cuál es una forma de humillar nuestro yo? Levantarte y venir a estar con los hermanos. De esas hay un montón. A veces va a ser mandar un mensaje a un hermano a ver cómo está. Otras veces es dedicarle tu tiempo o tus cosas materiales para ayudar a tus hermanos. Hay un montón de cosas para servir a los hermanos. Y cuando nosotros servimos a los hermanos, cuando nosotros ayudamos a los demás y pensamos menos en nosotros, estamos haciendo la voluntad del Padre y nos parecemos más a Cristo. No nos parecemos a Cristo cuando nosotros no sabemos la Biblia de memoria, que eso es importante. Estudien, memoricen las Escrituras, eso es muy importante. Sino que nosotros nos parecemos más a Cristo cuando hacemos las obras de Él. Cuando nos humillamos, cuando somos humildes, cuando queremos congregarnos,
Cuando tenemos ese instinto de saber que la familia que Dios instituyó, la familia espiritual que Dios instituyó por medio de su sangre, es mucho más importante. Porque, hermanos, esa familia dura por toda la eternidad. Dura por toda la eternidad. La familia terrenal, cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a ser más esposo, esposa, hijos. Vamos a ser todos personas que son a la imagen de Cristo. La familia terrenal es el ejemplo exacto, es el ejemplo perfecto de lo que es la familia celestial, o que debería ser. Por eso, hermanos, el señorío de Cristo nos debe llevar a nosotros a poder vivir para Él, porque aquel que nos amó es también el que es Señor de todo. Y si el que es Señor de todos se humilló, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Hermanos, esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿o no? Es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese de que nos gusta que nos sirvan. Pero según la Biblia, mejor es dar que recibir. ¿Se entiende? Ahí es donde se muestra el amor, ahí es donde se muestra la humildad. ¿Y cuál es el propósito? Este es mi último movimiento. El propósito, que sea todo para la gloria de Dios. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Por último, como todo en el plan de redención, el propósito de la exaltación de Jesús es la gloria de Dios Padre. Hermanos, proclamar el señorío soberano de su Hijo es la mayor gloria que puede recibir Dios Padre. El reconocimiento universal de Cristo como Señor no provoca celos en el Padre, más bien constituye el objetivo supremo y el cumplimiento de la divina voluntad del Padre al demostrar su amor perfecto hacia su Hijo. Jesús explicó, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará a sí mismo. Juan capítulo 13. Dice un escritor, la mayor dicha del Padre y del Hijo es glorificarse mutuamente. En su oración sumo sacerdotal, Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Obedecer los mandatos de Cristo es obedecer los mandatos de Dios mismo. Es algo totalmente misterioso, pero la doctrina de la Trinidad es algo que nos debería a nosotros llenarnos de emoción y llenarnos de alegría. Es algo que no lo entendemos. Es algo que no lo entendemos. Porque cuando yo estoy glorificando a Jesús, estoy glorificando al Padre, porque ellos son Dios, junto con el Espíritu Santo. Esa es la verdad central de la Trinidad, aunque lo podemos tocar hasta ahí nomás, porque es algo que solamente le pertenece a Dios, el entendimiento completo de esa doctrina. Pero esto sí nos tiene que llevar a algo, porque podemos sacar algo de ahí. Hay un amor, hay una intimidad entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Hay una intimidad, hay un amor que Dios Padre se alegra cuando todo el universo se postra ante los pies de su Hijo. Porque al postrarse a los pies de su Hijo, se están postrando ante los pies del Padre. Porque Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es el propósito central de toda nuestra obra. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, a las demandas de Cristo, estamos obedeciendo a las mismas palabras de nuestro Señor. ¿Y cómo empieza el versículo 5?
Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué es eso? Es un llamado. Es un llamado a cada uno de nosotros a vivir para la gloria de Dios. Y como conclusión, hermanos, la unidad de la iglesia a través de la humildad, esa unidad de la iglesia a través de la unidad es el eje por el cual se mueve nuestro pasaje. Según este pasaje, las peleas, rivalidades, las peleas entre hermanos se disuelven cuando nosotros fijamos nuestros ojos en el ejemplo mayor de humillación, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, vamos a vivir como Él vivió, nos vamos a despojar de todo orgullo y vanagloria y derecho que pensamos tener. Como Él se despojó de su verdadera gloria, de su riqueza y de su honra. Cuando Cristo, hermanos, toma la rienda de nuestras vidas, nos convertimos en siervos para su gloria, de la misma forma que Cristo se hizo siervo y fue obediente a su Padre. Cuando la humillación de Cristo y su exaltación hace cabida en nuestros corazones, nuestras vidas cambian, porque morimos a nuestro yo con tal de glorificar a aquel que me salvó. Nuestro Señor, hermanos, tiene grandes promesas para aquellos cristianos que viven bajo el señorío de Cristo. Todos aquellos hijos de Dios que en este mundo viven de una forma humilde, solo para agradar a su Padre que está en los cielos, serán exaltados en el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, que el que se humilla será enaltecido. Lo que este pasaje exclama, hermanos, a viva voz, es que debemos mirar la cruz y debemos mirar la gloria de Cristo, su señorío. Cuando nosotros vivimos así, cuando nosotros vivimos poniendo la mirada en las cosas de arriba, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, todo enojo, toda rivalidad desaparece porque estamos unidos en un mismo sentir, un mismo parecer, una misma actitud. De esa forma, Cristo es exaltado, hermanos, en nuestra vida. Pablo les llama a los filipenses y a nosotros a ser esclavos, a ser siervos, a ser fieles a Cristo hoy. A ser fieles hoy a Cristo, porque nuestro futuro, hermanos, es glorioso. Y la recompensa que nos espera es grande. Es grande. El grito de Pablo en este pasaje es a que seamos fieles. Es a que seamos fieles al Señor. No solamente en nuestras casas. Primero fieles nosotros, humillándonos bajo la voluntad de Dios. Pero también siendo siervo de nuestro hermano. Estando atento ante la necesidad de un hermano, a orar por un hermano, o a mandarle, aunque sea un mensaje, que es lo mínimo que podemos mandar, que muchas veces no lo hacemos, yo principalmente. Tenemos muchas cosas que mejorar. Y es por eso, hermano, que es interesante, porque el pasaje que sigue después dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es interesante para este pasaje. ¿Por qué? Por nosotros mismos no podemos hacer esas cosas. De mirar a los demás como superiores a nosotros. De mirar al otro hermano como coheredero de la gracia de Cristo. Pero el Señor nos manda a eso, a humillarnos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer depender de nuestro Señor. ¿Y qué pasa cuando el Señor es el centro de la iglesia? Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, y con esto termino. Dice así: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Cristo es el centro de una iglesia, Cristo es adorado. Y si Cristo es adorado, el Padre recibe toda la gloria. Hermanos, nos ponemos de pie para